Hello everyone and welcome to this lesson. The name of the lesson is the first conditional. I hope you understand very well to develop the exercise later. Ok muchachos, bienvenidos a esta lección. Esta lección es llamada el primer condicional. The first conditional. Espero pues que entiendan esta explicación para que podamos desarrollar los ejercicios. En la clase anterior vimos lo que fue el zero conditional, donde pues la mayoría de ustedes entendieron el tema y, y realizaron pues las actividades pendientes. Entonces espero pues mucha concentración. Si no entiende algo puede devolver el video y no hay ningún problema. Después en la clase presencial eh, eh, solucionamos pues como las dudas que queden pendientes. Empecemos. Okay, my friends, first conditional. First of all, we are going to define what is the first conditional and what is the use. ¿Sí? Vamos a definir qué es el primer condicional, cuál es el uso. The first conditional, as I said in this flashcard, is the first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone, ¿sí? Se utiliza para hablar de posibles planes, promesas, precauciones y también para amenazas o para persuadir a alguien. Let's take a look this example. For example, as I said before, there are two sentences. One sentence is the condition and the other one is the result. Una oración es la condición y la otra es el resultado. Ya sabemos que la condición es la oración que va a tener el if, ¿sí? Y el resultado es la oración que va a estar en futuro simple. Ya se los voy a explicar. Sabemos que en el anterior tema, en el zero conditional, las dos oraciones estaban en presente simple, ¿cierto? Que había que seguir algunas reglas. ¿Qué es lo que cambia en este first conditional? Seguimos con el presente simple, pero solamente en la condición. Y en el resultado ya cambia la fórmula por el futuro simple, que eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces miremos este ejemplo. If you eat my chocolate, you'll sleep outside with the dog. ¿Sí? Si te comes mi chocolate, dormirás afuera con el perro. ¿Sí? Esto es como una especie de amenaza, como por decirlo así. If you drive us to the concert, I'll pay for the parking. Si nos llevas al concierto, drive us, es llevar a alguien en un coche, en un vehículo, ¿sí? Si nos llevas al concierto, te pagaré el parqueadero, ¿cierto? Te pagaré el parqueadero. Es como una promesa, por decirlo así. Entonces, para eso se utiliza el first conditional, cuando la condición probablemente se cumplirá en el futuro. Eso es, depende de una condición y el resultado probablemente se cumplirá en el futuro. Entonces, estos serían esos ejemplos. Let's take a look at the next flashcard with the structure of the first conditional. Ok, this is the first conditional. Entonces, miremos acá, muchachos. Estas son los tipos de estructuras del first conditional. Miremos acá. If I study, I will pass my exam. ¿Sí? Miremos acá la estructura if. Todavía sigue utilizando el if, el cual significa sí. ¿Sí? Ese sí no es respuesta, sino ese sí de condición. Luego sigue el sujeto, luego el verbo y luego si hay complemento. Si no hay complemento, no hay problema, como acá en este caso. Por ejemplo, si hay complemento, if I study English, yo le agrego aquí English,
Ahí yo estaría, en inglés sería el complemento. Luego de la coma viene la otra parte de la estructura, que es el futuro simple. Todo futuro simple se va a formar con un sujeto más este will, y luego del will viene un verbo en infinitivo, en presente, que sería este, pass, y luego del verbo viene el complemento. Entonces, para resumir acá esa explicación, la condición siempre va a ser la oración con el if y está compuesta en presente simple. If más sujeto más verbo en presente simple. ¿Sí? Cuando decimos presente simple, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de una tercera persona, como en este caso aquí, miren acá abajo, he, hay que tener las mismas reglas que vimos y aprendimos en el zero conditional, ¿sí? Presente simple, simplemente esas reglas y esos cambios del verbo solamente se van a aplicar en la condición, más no se va a aplicar en el resultado. En el resultado ya no le vamos a cambiar la Y por I latina y agregarle IS al final al verbo, ni agregarle ES al final si termina en SH, no. En el resultado, no. Esos cambios solamente se hacen en la condición. Esa es la diferencia de este first conditional. Entonces miremos acá la estructura afirmativa. If I study, I will pass my exam. Si yo estudio, ganaré mi examen o pasaré mi examen. Todo verbo conjugado con will me da la combinación re del futuro. Pasaré mi examen. Trabajaré, I will work. Comeré, I will eat. Eh, 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 te llamaré, I will call. ¿Sí? Estaré allá, I will be there. ¿Sí? Entonces todo verbo conjugado con will me da la combinación de re en el español como en futuro. ¿Sí? Entonces esta sería la forma afirmativa. Miremos la forma interrogativa. If I don't study, seguimos. Esto ya ustedes lo manejan porque lo trabajamos en el cero condicional. El don't, que viene siendo lo negativo, para los pronombres personales que no son terceras personas. If I don't study, si yo no estudio. ¿Cómo diría si usted no estudia? If you don't study, if you don't. Si ellos no estudian, if they don't study. ¿Sí? Entonces este se utiliza solamente con los que no son tercera persona, como I, you, we and they. Con estos, con el pronombre personal yo, usted, nosotros y ellos. En el español sería esa equivalencia. Y pasamos acá, I won't pass my exams. I won't. Entonces miremos acá que en la parte negativa de will, ¿cuál es? Es esta palabra, won't, que es la contracción. Will en la negativa cambiaría a won't, que significa no pasaré mi examen. If I don't study, I won't pass my exams. Si no estudio, no pasaré, no ganaré el examen. Entonces, este won't es la negación para el futuro simple. Y en la parte interrogativa, solamente se hace la interrogación en el resultado, ¿sí? En el resultado. La condición no se puede hacer en pregunta, ¿sí? Entonces dice, if I study, will I pass my exams? Si voy a hacer una pregunta, entonces, ¿qué tengo que pasar? En el resultado, primero colocaría el will, luego el sujeto y luego el verbo como tal. Y después del verbo sería el complemento, que está acá marcado de negrito, con la letra negra, y al final el signo de pregunta. If I study, will I pass my exams? Si estudio, pasaré mis exámenes, ganaré mis exámenes. Es el interrogante. Entonces, nunca la pregunta se hace en la condición, ¿sí? Y recuerden lo que les decía en el condicional anterior. No siempre la condición va al principio. La condición puede ir
de segundo, ¿sí? Yo puedo decir, I will pass my exams if I study, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la condición de segunda, la coma desaparece, porque este if hace el papel de separar una oración con la otra. Entonces, cuando la condición esté de segunda, no podemos utilizar la coma. Listo. Espero pues que hayan entendido pues esta parte. Entonces miremos acá abajo los mismos ejemplos, pero con las terceras personas. ¿Sí? Mire que acá el verbo no me cambia y acá en terceras personas sí cambia. En la afirmativa, como el verbo termina en Y, hay que hacer cumplir la regla, la norma. If I study termina en Y precedido de una consonante. Entonces le cambio la Y por I latina y le agrego ES al final. ¿Sí? Esa es una de las reglas, ya las reglas ustedes las tienen claras, solamente otra vez repito, se aplica en la condición, más no en el resultado. Yo no puedo colocar will pass y aquí agregarle a este verbo aquí ES. No, acá no sufre el verbo ningún cambio. Los cambios solamente solamente se le van a colocar acá en la condición, en la oración que está en presente simple. Miremos acá, en la negativa, acá utilizamos don't y acá utilizamos doesn't, ¿sí? Doesn't lo utilizamos, como ya lo habíamos visto en el cero condicional, lo utilizamos solamente con las terceras personas, ¿sí? He es una de esas personas que significa él. He doesn't study. Él no estudia. Entonces, if he doesn't study, he won't pass his exams. Si él no estudia, él no pasará sus exámenes. Entonces, miren que acá el verbo no cambia. ¿Sí? No hay que hacerle ningún cambio acá. Simplemente cambiamos el will por el won't para poderlo que quede en la forma negativa. Y miremos acá la forma interrogativa. If he studies, will he pass the exams? Si él estudia, pasará sus exámenes. Este he significa su de él, es un adjetivo posesivo. Entonces colocamos primero el will, luego el sujeto y luego el verbo. Y por último el complemento y cerramos con signo de interrogación. Esa sería como la explicación de este tema, muchachos. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a ver unos ejemplos como lo practicamos en el salón de clase. Miremos por acá, tenemos unas oraciones, ¿sí? Esto es de una página de internet que se llama Perfect English, ¿sí? Miremos entonces, estos ejercicios lo mismo que practicábamos de forma presencial y miremos acá, tenemos dos oraciones, una condición que va hasta acá y acá empieza otra oración que es el resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Completar las oraciones con los verbos. Acá nos dan la cláusula y nos dan el sujeto. ¿Qué tenemos que hacer? Completar el verbo acá y lo mismo acá. Me dan el sujeto. ¿Qué tengo que completar? Con la estructura del presente simple, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Entonces, como la estructura del presente, del futuro, del presente simple es la condición, ¿cuál es la condición acá? La oración que lleva el if. Esa es la condición. Entonces, dice la estructura que la condición es en presente simple. Entonces, el verbo, al pasarlo acá, no me cambia, ¿sí? No me cambia porque no es tercera persona. Entonces, el verbo acá pasaría igualito. Esto se hace parte del complemento. If I go out tonight, ¿sí? Ya vamos a hacer la otra parte que sería el resultado, ¿sí? El resultado debe ser hecho en futuro simple. ¿Cómo es la estructura del futuro simple? El sujeto, que es la persona que realiza la acción, aquí está ya listico, es I, o sea, yo, ¿sí? Luego el sujeto sigue el will, ¿sí? Y después del will sigue un verbo que es el que está entre paréntesis. Que sería en este caso go.
Entonces lo pondríamos. If I go out tonight, I will go to the cinema. Si salgo esta noche, iré a cine. Y ahí le daríamos check y sería la oración buena. Vamos a hacer otra diferente. Una negativa. Por ejemplo, esta. Acá nos dan if más el sujeto, en este caso es we. Entonces, we es tercera persona, no es tercera persona. Esta oración debe de ser hecha en presente simple. Como tenemos acá una negación, hay que hacer una negación. Yo en inglés no puedo negar así directamente. Esto aquí está incorrecto. Tengo que utilizar unos auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar? En este caso, como no es tercera persona y ya lo habíamos explicado anteriormente, en este caso viene siendo do. ¿Sí? ¿Y cuál sería la negación de do? Sería con la contracción se convierte en don't. ¿Sí? Porque don't lo utilizo para negar pronombres que no son terceras personas. Después de este don't sigue el verbo que sería sí. ¿Sí? Y el verbo ahí no sufre ningún cambio porque no es tercera persona tampoco. Y además está en negativa. If we don't see each other tomorrow, ¿cuál sería el resultado? We viene siendo el sujeto y colocaríamos la palabra will. Debe ser negativo o positivo. En este caso es positivo porque en el paréntesis no está algo que me indique que tiene que ser negativo. We will see, entonces we will, if we don't see each other tomorrow, we won't, we will, y después del see, de este verbo, see, ver, lo colocaríamos acá como sin ningún cambio. Y le daríamos check y la oración acá estaría correcta. If we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. ¿Sí? Vamos a hacer otra más diferente, donde tengamos que hacerle cambios desde las terceras personas. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá, las 7. Las 7, ¿cómo sería? If the weather, si el clima. Esta oración, ¿cuál es? La condición, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Sería este el resultado. Entonces sería, if the weather, el clima, si el clima es tercera persona, claro que sí, es tercera persona. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar por un pronombre personal que sería en este caso it. Esta sola palabrita puede reemplazar a el clima. ¿Sí? Entonces colocaría if the weather, como es tercera persona, ¿cuál es la negación de la tercera persona? La tercera persona utilizaría does, pero como aquí está negativa, me dice que entre paréntesis hay una negación, entonces la contracción ¿cuál sería? Doesn't. ¿Sí? If the weather doesn't improve, we, después del we, vendría el will. Bueno, pero entonces acá en este paréntesis está una negación, entonces no podemos colocar el will. Tenemos que colocar el will, la negación de will. ¿Cuál sería? La que explicamos anteriormente. Sería won't. ¿Sí? Y luego del won't viene el verbo que en este caso sería have. Este es el verbo have. Entonces quedaría así. If the weather doesn't improve, we won't have a picnic. ¿Sí? Y quería la oración buena. Si el clima no mejora, no tendremos el picnic o no haremos el picnic. Esa es la teoría, cómo funciona el first conditional. Vamos a mirar a ver si veo un ejemplo por acá con el verbo to be para que ustedes lo puedan ver cómo es la diferencia. Miremos a ver si aquí hay uno. ¿Sí? She, go. Aquí no hay esta sería con el verbo to be.
¿sí? ¿Cómo quedaría esto con el verbo aquí? Si en el entre paréntesis está el be, quiere decir que es con el verbo to be. ¿Cuál es el resultado ahí? ¿Y cuál es la condición? Siempre la condición va a ser la oración que lleva el if, no es la que esté de primera. Vea que en este caso la que está de primera es esta frase y al principio no va el if, o sea que esta primera parte viene siendo el resultado y la segunda parte viene siendo la condición. Entonces eso lo tienen que tener ustedes, muchachos, muy pendiente. Entonces sigamos la estructura. Sería, el resultado entonces sería sujeto más que, más el will, ¿sí? Más el will. Ojo, el resultado, cuando se trata del verbo to be, en el resultado el be no me puede cambiar como lo cambiamos en presente simple, ¿sí? El be no me puede cambiar como lo cambiaríamos en el presente simple, porque en el cero condicional, en el resultado, el presente, el verbo to be lo cambiamos por am, por is o por are, ¿sí? Acá en este caso no, porque el futuro simple tiene su auxiliar, que en este caso es el will, ¿sí? Entonces colocaría en el resultado we will y colocaría el verbo to be tal cual como está entre paréntesis. We will be. Si aquí en este paréntesis estuviera un not, sería una negación y yo pondría won't más el verbo to be, won't be, ¿cierto? Pero en este caso está positivo, entonces tiene que estar, en este caso no está un not por aquí, no hay ninguna negación, entonces quedaría will, will be, ¿sí? Y luego vámonos para la condición es en presente simple. Si hubiera tercera persona, hay que hacerle acá cambios del verbo, como la S o el doesn't. ¿Listo? Pero como no hay tercera persona, el verbo queda igual, pero acá entre paréntesis hay una negación. ¿Sí? Como hay una negación, debemos de utilizar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? ¿Esto es tercera persona, sí o no? No es tercera persona porque no es ni he, ni she, ni it. ¿Sí? Entonces utilizaríamos el don't. ¿Sí? If we don't, if we will be late if we don't hurry. ¿Sí? We will be late if we don't hurry. Esa sería la frase, ¿sí? Llegaremos tarde si no nos afanamos, ¿sí? Y quedaría la oración correcta. Bueno, muchachos, esa es como toda la explicación de la lección. Espero que la hayan entendido y cualquier duda, ahí estaré para resolverla. Bye bye. Hello everyone and welcome to this lesson. The name of the lesson is the first conditional. I hope you understand very well to develop the exercise later. Ok muchachos, bienvenidos a esta lección. Esta lección es llamada el primer condicional. The first conditional. Espero pues que entiendan esta explicación para que podamos desarrollar los ejercicios. En la clase anterior vimos lo que fue el zero conditional, donde pues la mayoría de ustedes entendieron el tema y realizaron pues las actividades pendientes. Entonces espero pues mucha concentración. Si no entiende algo puede devolver el video y no hay ningún problema. Después en la clase presencial eh, eh, solucionamos pues como las dudas que queden pendientes. Empecemos. Okay, my friends, first conditional, first of all, we are going to define what is the first conditional and what is the use.
¿Sí? Vamos a definir qué es el primer condicional, cuál es el uso. The first conditional, as I said in this flashcard, is the first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading someone. ¿Sí? Se utiliza para hablar de posibles planes, promesas, precauciones y también para amenazas o para persuadir a alguien. Let's take a look this example. For example, as I said before, there are two sentences. One sentence is the condition and the other one is the result. Una oración es la condición y la otra es el resultado. Ya sabemos que la condición es la oración que va a tener el if, ¿sí? Y el resultado es la oración que va a estar en futuro simple. Ya se los voy a explicar. Sabemos que en el anterior tema, en el zero conditional, las dos oraciones estaban en presente simple, ¿cierto? Que había que seguir algunas reglas. ¿Qué es lo que cambia en este first conditional? Seguimos con el presente simple, pero solamente en la condición. Y en el resultado ya cambia la fórmula por el futuro simple, que eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces miremos este ejemplo. If you eat my chocolate, you'll sleep outside with the dog. ¿Sí? Si te comes mi chocolate, dormirás afuera con el perro. ¿Sí? Esto es como una especie de amenaza, como por decirlo así. If you drive us to the concert, I'll pay for the parking. Si conduces y nos llevas al concierto, drive us, es llevar a alguien en un coche, en un vehículo, ¿sí? Si nos llevas al concierto, te pagaré el parqueadero, ¿cierto? Te pagaré el parqueadero. Es como una promesa, por decirlo así. Entonces, para eso se utiliza el first conditional, cuando la condición probablemente se cumplirá en el futuro. Eso es, depende de una condición y el resultado probablemente se cumplirá en el futuro. Entonces, estos serían esos ejemplos. Let's take a look at the next flashcard with the structure of the first conditional. Okay, this is the first conditional. Entonces, miremos acá, muchachos. Estas son los tipos de estructuras del first conditional. Miremos acá. If I study, I will pass my exam. ¿Sí? Miremos acá la estructura. If todavía sigue utilizando el if, el cual significa sí. ¿Sí? Ese sí no es respuesta, sino ese sí de condición. Luego sigue el sujeto, luego el verbo y luego si hay complemento. Si no hay complemento, no hay problema, como acá en este caso. Por ejemplo, si hay complemento, if I study English, yo le agrego aquí English, ahí yo estaría, en English sería el complemento. Luego de la coma viene la otra parte de la estructura, que es el futuro simple. Todo futuro simple se va a formar con un sujeto más este will, y luego del will viene un verbo en infinitivo, en presente, que sería este, pass, y luego del verbo viene el complemento. Entonces, para resumir acá esa explicación, la condición siempre va a ser la oración con el if y está compuesta en presente simple. If más sujeto más verbo en presente simple. ¿Sí? Cuando decimos presente simple, hay que tener en cuenta que si estamos hablando de una tercera persona, como en este caso aquí, miren acá abajo, he, hay que tener las mismas reglas que vimos y aprendimos en el zero conditional, ¿sí? Presente simple, simplemente esas reglas y esos cambios del verbo solamente se van a aplicar en la condición,
mas no se va a aplicar en el resultado. En el resultado ya no le vamos a cambiar la Y por I latina y agregarle ES al final al verbo, ni agregarle ES al final si termina en SH, no. En el resultado no. Esos cambios solamente se hacen en la condición. Esa es la diferencia de este first conditional. Entonces miremos acá la estructura afirmativa. If I study, I will pass my exam. Si yo estudio, ganaré mi examen o pasaré mi examen. Todo verbo conjugado con will me da la combinación re del futuro. Pasaré mi examen. Trabajaré, I will work. Comeré, I will eat. Eh, 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 Te llamaré, I will call. ¿Sí? Estaré allá, I will be there. ¿Sí? Entonces todo verbo conjugado con will me da la combinación de re en el español como en futuro. ¿Sí? Entonces esta sería la forma afirmativa. Miremos la forma interrogativa. If I don't study, seguimos. Esto ya ustedes lo manejan porque lo trabajamos en el cero condicional. El don't, que viene siendo lo negativo, para los pronombres personales que no son terceras personas. If I don't study, si yo no estudio. ¿Cómo diría si usted no estudia? If you don't study, if you don't. Si ellos no estudian, if they don't study. ¿Sí? Entonces este se utiliza solamente con los que no son tercera persona, como I, you, we, and they. Con estos, con el pronombre personal yo, usted, nosotros y ellos. En el español sería esa equivalencia. Y pasamos acá, I won't pass my exams. I won't. Entonces miremos acá que en la parte negativa de will, ¿cuál es? Es esta palabra, won't, que es la contracción. Will en la negativa cambiaría a won't, que significa no pasaré mi examen. If I don't study, I won't pass my exams. Si no estudio, no pasaré, no ganaré el examen. Entonces, este won't es la negación para el futuro simple. Y en la parte interrogativa, solamente se hace la interrogación en el resultado. ¿Sí? En el resultado. La condición no se puede hacer en pregunta. ¿Sí? Entonces dice, if I study, will I pass my exams? Si voy a hacer una pregunta, entonces, ¿qué tengo que pasar? En el resultado, primero colocaría el will, luego el sujeto y luego el verbo como tal. Y después del verbo sería el complemento, que está acá marcado de negrito, con la letra negra, y al final el signo de pregunta. If I study, will I pass my exams? Si estudio, pasaré mis exámenes, ganaré mis exámenes. Es el interrogante. Entonces, nunca la pregunta se hace en la condición, ¿sí? Y recuerden lo que les decía en el condicional anterior. No siempre la condición va al principio. La condición puede ir de segundo, ¿sí? Yo puedo decir, I will pass my exams if I study, ¿sí? Entonces, cuando yo digo la condición de segunda, la coma desaparece porque este if hace el papel de separar una oración con la otra. Entonces, cuando la condición esté de segunda, no podemos utilizar la coma. ¿Listo? Espero pues que hayan entendido pues esta parte. Entonces miremos acá abajo los mismos ejemplos pero con las terceras personas. ¿Sí? Mire que acá el verbo no me cambia y acá en terceras personas sí cambia. En la afirmativa, como el verbo termina en Y, hay que hacer cumplir la regla, la norma. If I study termina en Y precedido de una consonante. Entonces le cambio la Y por I latina y le agrego ES al final. ¿Sí? Esa es una de las reglas, ya las reglas ustedes las tienen claras, solamente otra vez repito, se aplica en la condición, más no en el resultado. Yo no puedo colocar will pass y aquí agregarle a este verbo aquí ES, no,
Acá no sufre el verbo ningún cambio. Los cambios solamente solamente se le van a colocar acá en la condición, en la oración que está en presente simple. Miremos acá, en la negativa acá utilizamos don't y acá utilizamos doesn't, ¿sí? Doesn't lo utilizamos, como ya lo habíamos visto en el cero condicional, lo utilizamos solamente con las terceras personas, ¿sí? He es una de esas personas que significa él. He doesn't study. Él no estudia. Entonces, if he doesn't study, he won't pass his exams. Si él no estudia, él no pasará sus exámenes. Entonces, miren que acá el verbo no cambia. ¿Sí? No hay que hacerle ningún cambio acá. Simplemente cambiamos el will por el won't para poderlo que quede en la forma negativa. Y miremos acá la forma interrogativa. If he studies, will he pass the exams? Si él estudia, pasará sus exámenes. Este he significa su de él, es un adjetivo posesivo. Entonces colocamos primero el will, luego el sujeto y luego el verbo. Y por último el complemento y cerramos con signo de interrogación. Esa sería como la explicación de este tema, muchachos. Espero que hayan entendido. Ahora vamos a ver unos ejemplos como lo practicamos en el salón de clase. Miremos por acá, tenemos unas oraciones, ¿sí? Esto es de una página de internet que se llama Perfect English, ¿sí? Miremos entonces, estos ejercicios lo mismo que practicábamos de forma presencial y miremos acá, tenemos dos oraciones, una condición que va hasta acá y acá empieza otra oración que es el resultado. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Completar las oraciones con los verbos. Acá nos dan la cláusula y nos dan el sujeto. ¿Qué tenemos que hacer? Completar el verbo acá y lo mismo acá. Me dan el sujeto. ¿Qué tengo que completar? Con la estructura del presente simple, ¿sí? Vamos a ver cómo queda. Entonces, como la estructura del presente, del futuro, del presente simple es la condición, ¿cuál es la condición acá? La oración que lleva el if. Esa es la condición. Entonces, dice la estructura que la condición es en presente simple. Entonces, el verbo, al pasarlo acá, no me cambia, ¿sí? No me cambia porque no es tercera persona. Entonces, el verbo acá pasaría igualito. Esto se hace parte del complemento. If I go out tonight, ¿sí? Ya vamos a hacer la otra parte que sería el resultado, ¿sí? El resultado debe ser hecho en futuro simple. ¿Cómo es la estructura del futuro simple? El sujeto, que es la persona que realiza la acción, aquí está ya listico, es I, o sea, yo, ¿sí? Luego el sujeto sigue el will, ¿sí? Y después del will sigue un verbo que es el que está entre paréntesis. Que sería en este caso go. Entonces lo pondríamos. If I go out tonight, I will go to the cinema. Si salgo esta noche, iré a cine. Y ahí le daríamos check y sería la oración buena. Vamos a hacer otra diferente, una negativa. Por ejemplo, esta. Acá nos dan if más el sujeto, en este caso es we. Entonces, we es tercera persona, no es tercera persona. Esta oración debe de ser hecha en presente simple. Como tenemos acá una negación, hay que hacer una negación. Yo en inglés no puedo negar así directamente. Esto aquí está incorrecto. Tengo que utilizar unos auxiliares. ¿Cuál es el auxiliar? En este caso, como no es tercera persona y ya lo habíamos explicado anteriormente, en este caso viene siendo do, ¿sí? ¿Y cuál sería la negación de do? Sería con la contracción se convierte en don't, ¿sí? Porque don't lo utilizo para negar pronombres que no son terceras personas.
Después de este don't sigue el verbo que sería sí, ¿sí? Y el verbo ahí no sufre ningún cambio porque no es tercera persona tampoco. Y además está en negativa. If we don't see each other tomorrow, ¿cuál sería el resultado? We viene siendo el sujeto y colocaríamos la palabra will. Debe ser negativo o positivo. En este caso es positivo porque en el paréntesis no está algo que me indique que tiene que ser negativo. We will see. Entonces, we will. If we don't see each other tomorrow, we won't. We will. Y después del sí, de este verbo, sí, ver, lo colocaríamos acá como sin ningún cambio. Y le daríamos check y la oración acá estaría correcta. If we don't see each other tomorrow, we will see each other next week. ¿Sí? Vamos a hacer otra más diferente, donde tengamos que hacerle cambios desde las terceras personas. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá, las 7. Las 7, ¿cómo sería? If the weather, si el clima. Esta oración, ¿cuál es? La condición, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Sería este el resultado. Entonces sería, if the weather, el clima, si el clima es tercera persona, claro que sí, es tercera persona. ¿Por qué? Porque lo puedo cambiar por un pronombre personal que sería en este caso it. Esta sola palabrita puede reemplazar a el clima. ¿Sí? Entonces colocaría if the weather, como es tercera persona, ¿cuál es la negación de la tercera persona? La tercera persona utilizaría does, pero como aquí está negativa, me dice que entre paréntesis hay una negación, entonces la contracción ¿cuál sería? Doesn't. ¿Sí? If the weather doesn't improve, we, después del we, vendría el will. Bueno, pero entonces acá en este paréntesis está una negación, entonces no podemos colocar el will. Tenemos que colocar el will, la negación de will. ¿Cuál sería? La que explicamos anteriormente. Sería won't. ¿Sí? Y luego del want viene el verbo que en este caso sería have. Ese es el verbo have. Entonces quedaría así. If the weather doesn't improve, we won't have a picnic. ¿Sí? Y quería la oración buena. Si el clima no mejora, no tendremos el picnic o no haremos el picnic. Esa es la teoría, cómo funciona el first conditional. Vamos a mirar a ver si veo un ejemplo por acá con el verbo to be para que ustedes lo puedan ver cómo es la diferencia. Miremos a ver si aquí hay uno. ¿Sí? She, go. Aquí no hay con esta sería con el verbo to be. ¿Sí? ¿Cómo quedaría esto con el verbo aquí? Si en el entre paréntesis está el be, quiere decir que es con el verbo to be. ¿Cuál es el resultado ahí? ¿Y cuál es la condición? Siempre la condición va a ser la oración que lleva el if. No es la que esté de primera. Vea que en este caso la que está de primera es esta frase. Y al principio no va el if. O sea que esta primera parte viene siendo el resultado. Y la segunda parte viene siendo la condición. Entonces eso lo tienen que tener ustedes, muchachos, muy pendiente. Entonces sigamos la estructura. Sería, el resultado entonces sería sujeto más ¿qué? Más el will, ¿sí? Más el will. Ojo, el resultado, cuando se trata del verbo to be, en el resultado, el be no me puede cambiar como lo cambiamos en presente simple, ¿sí? El be no me puede cambiar como lo cambiaríamos en el presente simple, porque en el cero condicional
en el resultado, el presente, el verbo to be lo cambiamos por am, por is o por are, ¿sí? Acá en este caso no, porque el futuro simple tiene su auxiliar, que en este caso es el will, ¿sí? Entonces colocaría en el resultado we will y colocaría el verbo to be tal cual como está entre paréntesis. We will be. Si aquí en este paréntesis estuviera un not, sería una negación. Y yo pondría won't más el verbo to be, won't be, ¿cierto? Pero en este caso está positivo. Entonces tiene que estar, en este caso no está un not por aquí, no hay ninguna negación. Entonces quedaría will be, ¿sí? Y luego vámonos para la condición. La condición es en presente simple. Si hubiera tercera persona, hay que hacerle acá cambios del verbo, como la S o el doesn't. ¿Listo? Pero como no hay tercera persona, el verbo queda igual, pero acá entre paréntesis hay una negación. ¿Sí? Como hay una negación, debemos de utilizar el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple? ¿Esto es tercera persona, sí o no? No es tercera persona porque no es ni he, ni she, ni it. ¿Sí? Entonces utilizaríamos el don't. ¿Sí? If we don't, we will be late if we don't hurry. ¿Sí? We will be late if we don't hurry. Esa sería la frase, ¿sí? Llegaremos tarde si no nos afanamos, ¿sí? Y quedaría la oración correcta. Bueno, muchachos, esa es como toda la explicación de la lección. Espero que la hayan entendido y cualquier duda, ahí estaré para resolverla. Bye bye.